Buenas noches y bienvenidos a Tiempo Después, soy Melania Urbina. Muy buenas noches a todo el Perú. Soy Juan Luis Orrego y estamos en Tiempo Después. Somos un país sísmico, pero sin duda la percepción de los terremotos ha cambiado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el siglo XVIII se pensaba que los terremotos los producía la ira divina que castigaba a las personas por los nuevos escotes de las mujeres. Imagínense qué pasaría si esa fuera la razón el día de hoy. ¿Cuáles han sido los terremotos más fuertes que hemos vivido los peruanos? ¿Qué hacer antes y después de un sismo? ¿Cómo tenemos que construir para vivir más seguros, ¿no?, ante un fenómeno telúrico? El día de hoy es de las sensaciones a la escala de Richter. Me toca presentar a una maravillosa invitada, actriz, abuela, madre, amiga, etcétera, etcétera, la maravillosa Elide Berero. Bienvenida, Elide. Es cariño tuyo, nada de maravillosa. Totalmente maravillosa. Una nonita normal. Bueno, y nuestro siguiente invitado, muy conocido, es el doctor Ronald Woodman, el expresidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, uno de los científicos más autorizados sobre el tema de los terremotos en nuestro país. Bueno, empecemos este tema que nos llena un poco de nervios. ¿Qué es un terremoto, Ronald? A ver, cuánto detalle. Lo de las placas, ¿no? La mayor parte de la gente ya conoce que la corteza terrestre es como una cáscara de huevo que la han roto, digamos, ¿no? No está entera, sino está dividida en secciones en sí. Con la diferencia de la placa de huevo es que no se quedan en el sitio, se están moviendo muy lentamente. La placa americana del continente americano, donde está el continente americano versus la placa, el fondo del Pacífico frente a las costas del Perú, se mueven la una contra la otra a una velocidad de 6 centímetros por año. Es muy poco, pero cuando uno le pone 100 años, ya es un movimiento bastante considerable. Pero eso quiere decir que deberían estar chocando, ¿no? Pero no chocan frente a frente, sino que una de ellas se sumerge por debajo de la otra. El fondo del Pacífico, la placa de Nazca, que se llama, que es mucho más grande que el departamento de Nazca, va desde cerca de Panamá hasta casi el sur de Chile. Toda esa placa se sumerge y se desliza con respecto a la placa del continente americano. Pero este deslizamiento no está lubricado, no es suave, se atraca en sitios. Pasan los años, quiere moverse a 6 centímetros por segundo, la placa es empujada, se puede decir, contra este atraque por 6 centímetros por segundo todos los años, y se levantan esfuerzos, hay deformaciones y eventualmente lo que está aguantando en sí, lo que está atracado, se rompe, y al romperse produce un sismo. Y estas zonas de ruptura son áreas bastante extensas. En el caso del terremoto de Pisco, por ejemplo, son más o menos unos 150 kilómetros norte a sur y unos 50, 75 kilómetros este-oeste, a unos 50 kilómetros de profundidad. O sea, es una parte de la corteza que se rompe bastante extensa, no es una roca que se rompe, sino toda una superficie de 100 ¿Y alguna vez van a encajar, digamos, o el movimiento va a ser permanente, nunca se va a detener? Si dejamos de pecar, tal vez. Sí, vamos a ser y vamos a ir derribando algunos mitos o confirmando algunas creencias. ¿El clima tiene algo que ver con los terremotos o con los movimientos sísmicos? Porque a veces uno escucha, uy, está cambiando el clima, claro, va a haber un temblor. ¿Tiene haber algo que ver o sí el clima puede modificarse después de un movimiento telúrico? Ni lo uno ni lo otro, ya, ¿no? Y está comprobado, y no hay razón para que tenga un efecto en sí. Es que como nos ven
ahora en todo el Perú todavía existen pues esos mitos del clima, Sí. de los movimientos sísmicos. Los cambios de presión, ¿no? Son 10%, no, 10 por mil, 1% más o menos, entre una baja presión y una alta, que podría ser presiones sobre la superficie. Y la presión es del orden de 1 kilo por centímetro cuadrado. Esa diferencia, pues, la marea, por ejemplo, es un cambio de presión sobre la corteza mucho mayor que la de la atmosférica. Bueno, pero eso, razones físicas, buscando las razones físicas, pero la estadística que cree la gente haber hecho, o porque la abuelita les dijo, ¿no? Cuando hay cambio de clima, hay terremoto, cuando uno hace estadísticas y enumera todos los terremotos que se conocen, y el clima que había en el momento, no encuentra ninguna relación, ninguna correlación. O sea, no existe la tal... Con tantos avances científicos que ahora se hacen cosas realmente alucinantes, ¿por qué no se logra todavía ver la forma de predecir los terremotos? ¿Por qué es tan complicado? Mire, si usted tiene un departamento y el vecino de arriba está usando el departamento como almacén de cemento y está poniendo bolsas de cemento, si se pasa, digamos, en sí de una cierta cantidad de peso que el ingeniero diseñó para el techo se va a romper. Claro. O pone una biblioteca gigantesca. Bueno, el cemento va a pesar más, Sí. Lo podemos acumular más que la biblioteca, pero es cierto, ¿no? Entonces un ingeniero le podría predecir más o menos cuántas bolsas de cemento va a necesitar para que se rompa el techo, pero no le va a poder predecir en qué momento se va a romper, ¿no? Pero sí le va a decir si sigue este ritmo se va a llegar a romper. Está poniendo una bolsa por día, eso quiere decir, bueno, en un par de meses tal vez se rompa. Lo mismo se puede hacer con los sismos, no puede uno precisar exactamente. Pero puede dar un rango, ¿se puede dar un rango tampoco? Pues sí, pero el rango es bastante extenso, digamos. Por ejemplo, en Pisco, ya tuvo un sismo. Es muy probable que ahí ya no ocurra otro sismo, por lo menos en 40, 50 años, ¿no? Es cuestión de ver. Estadísticas históricas. Sí, históricas, ¿no? O sea, en Lima, en las costas del Perú en general, van a haber sismos con la misma frecuencia y así tan aleatorias, ¿no? Como la historia lo dice, no una forma periódica, pero se sabe que no hay un sismo y después a los 10 años siguientes en el mismo lugar otro sismo, sino que demora un cierto tiempo. Ahora, esa escala de tiempo es del orden de decenas de años, entre, digamos, 50, 200 años, pero puede ocurrir en cualquiera de esos periodos. Pero lo que sí se puede decir es que se va a romper. Y para no hacer la respuesta más larga, pero después podemos hablar algunos de los avances en sí. Claro. Ahora, estadísticamente las zonas que más tiemblan en el Perú, la costa central, Ancash, la Sierra Sur, ¿no? Arequipa, Cusco. Hay algunos peruanos que pueden sentirse tranquilos porque en su zona nunca va a haber algún sismo. Por ejemplo, en la selva, Iquitos. Coincide con un cierto descubrimiento de estas tecnologías nuevas que dije que podríamos hablar también, que nos está diciendo de que el norte del Perú tiene muy poco chance en sí de tener un sismo fuerte. O sea, los que nos están viendo en Chachapoyas, en Iquitos, en Pucallpa, ¿pueden sentirse relativamente tranquilos? Perdón, dije norte, decir en la costa norte del Perú. Y cuando hablo de la costa, estoy hablando de los sismos de subducción, de las placas. ¿Ya? Los sismos que afectan la sierra, el Cusco, son fallas relativamente superficiales, donde se quiebra la corteza, parecido a la de San Francisco, ¿no? En San Francisco habrán visto ustedes fotos, ¿no? de calles que han sido, digamos, ¿no? dislocadas, porque ahí hay una falla superficial y los afecta. ¿Y que sea superficial lo hace más peligroso o menos peligroso igual? No, bueno, si está muy cerca a la ciudad se hacen peligrosos, pero las magnitudes son menores. Además creo que hay terremotos que son así y terremotos que son así. Por ejemplo, el de Pisco, si no me equivoco, yo sentí un balanceo. Ya, porque estaba lejos de la fuente. Si hubiera estado en Pisco hubiera sentido el ruido.
y luego el sacudimiento. ¿No? Cuando hay un sismo, el sismo es lo mismo, ¿no? No hay sismos así y otros así. Ya, porque ese es otro prejuicio, ¿eh? Que hay sismos que son así, que no son tan fuertes, y sismos que son verticales. La gente lo siente así, ¿no? Ya. Pero le explico, digamos, del foco del sismo salen dos ondas que tienen su nombre, la P y la S. P por presión y S de inglés shear, de corte. Las ondas de presión que salen de la fuente, ¿no? Hacen oscilar a la Tierra como mis manos en sí. Y generalmente vienen de abajo y uno siente el piso, son rápidas. Cuando uno está cerca, hacen vibrar, lo que suena más que nada son las lunas, no tanto la Tierra, ¿no? Claro, son las construcciones que suenan. ¿No? Y después viene la onda S que hace que la Tierra se mueva, ¿no? En esta forma. Cuando uno está lejos de la fuente, generalmente ya la P está bastante atenuada y solamente siente las ondas S, ¿no? Que son las que se mueven en forma lateral, y es por eso que usted en la de Pisco, estando en Lima, sintió solamente la sí, S. Que no terminaba nunca, ¿no? Pero así es. Ahora, hay otro, vamos a seguir derribando mitos, las famosas réplicas, sí, ¿no? Aparentemente es fácil pensar qué cosa es una réplica, pero no todos los movimientos telúricos posteriores a uno fuerte son necesariamente réplicas. Réplicas vendría a ser que han salido del mismo epicentro. Esa es una réplica. Ya, epicentro. Epicentro es un concepto que ayuda para temblores, porque efectivamente la fuente del sismo ocurrió en un lugar relativamente pequeño de la Tierra, un área del orden de 1 kilómetro. Pero hace un momento les decía que sismos de magnitudes 8, 9, no son puntos, es toda una área la que rompe, ¿no? Eso es un buen dato. Para exagerar, antes que empezáramos hablábamos del mundo entero. El terremoto de Sumatra, ¿no? 9 y pico, no recuerdo exactamente, pero ahí rompió 1500 kilómetros de largo. O sea, el sismo, si hubiera ocurrido en el Perú, no sería el sismo de Lima, sería el sismo del Perú, ¿no? Porque todas las ciudades costeras hubieran estado sometidas al temblor. 1500 de largo, no sé, qué ancho, seguramente 100 kilómetros, 200 kilómetros. Entonces, cuando ocurre un sismo, se rompe esta área, pero quedan asperezas pequeñas en sí, que empiezan a romper. Generalmente las réplicas son de magnitud mucho menores que el sismo principal, y ocurren en el área, al punto que cuando uno dibuja con puntitos en sí en el mapa dónde ocurrieron las réplicas, uno usa esa información para saber cuál fue el tamaño del área que rompió, ¿no? Con eso nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos.